Para el sábado 4 de enero de 2025 tomamos lectura del libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16 y del 19 al 22. Se lee así la palabra de Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Este es el desenlace de la historia en la vida de Daniel, cuando unos compañeros suyos de trabajo deciden buscar ocasión contra él. Y como no encontraron una ocasión de acusarle, por cuanto Daniel era íntegro en su trabajo, incitaron al rey para que sacara un edicto que cualquiera que pidiere o rogase a cualquier dios u hombre fuera del rey, durante un espacio de 30 días, fuera echado en el foso de los leones. Daniel, aún conociendo el edicto, dice la escritura, abría la ventana de su casa en dirección al templo de Dios y se arrodillaba a orar 3 veces al día. Ese fue el motivo el cual le dijeron al rey que Daniel estaba quebrantando su decreto. Por tanto, debía ser echado al foso de los leones. Cuando el rey no encuentra forma de echar hacia atrás el edicto, le toca hacerlo cumplir. Y manda a llamar el rey a Daniel y le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ahora, esta expresión, que parece ser una expresión de impotencia al no poder él ayudarle, se convierte en la realidad más maravillosa de la cual se encuentra narrado en la escritura. Es una expresión de un rey que no es temeroso de Dios. Sin embargo, ha visto en la vida de Daniel el reflejo de algo especial de lo cual él no conocía. Se da cuenta de que por fin hay una persona íntegra trabajando para él. Y le dice: el Dios tuyo, Daniel, aquel a quien continuamente tú sirves, Él te libre. Y esa expresión suena como cuando nosotros, los padres, estamos despidiendo a nuestros hijos. Cuando aquellos han decidido salir a buscar su propio destino, cuando han decidido casarse y formar su propia familia, entonces les decimos: que nuestro Padre Celestial te bendiga, que mi Señor Jesucristo te colme de sus bendiciones, que te proteja de todo peligro y de todo mal. Y el rey dice solamente así: Él te libre. Cuando llevan a Daniel al foso de los leones, el rey sigue en su tristeza, en su duelo, en su dolor. Aún dice la escritura que se acostó sin comer. Y fueron sus criados a llevarle música. Él dijo: no, yo no quiero música. Estoy triste. El hombre en el cual he podido ver integridad acaba de ser echado al foso de los leones. Déjenme tranquilo, dice él, déjenme solo. Y al día siguiente, dice el versículo 19, muy de mañana, fue el rey apresuradamente al foso de los leones. Y se acerca y le dice
a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Bendito sea Dios. Nosotros vemos que este rey no era un judío, no hacía parte del pueblo elegido por Dios. Sin embargo, había algo en su corazón que le decía que la integridad de Daniel también había sido recibida en los cielos, que Dios había inclinado también su rostro para ver la integridad de su siervo y que no le permitiría morir de esa manera. Así que le pregunta a Daniel, ¿ves? No como quien pregunta al aire, con esa esperanza en su corazón de que Daniel pudiese responderle. Tal vez no había la certeza, ¿ves? Tal vez no había una fe completa, pero había una esperanza. Y cuando escucha la voz, donde Daniel le responde: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». Bendito sea Dios. Esa fue la expresión la cual sella en el corazón del rey que realmente el Dios a quien sirve Daniel es el Dios todopoderoso. Y le dice Daniel: porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Cuando le acusaron a Daniel, lo acusaron de pedirle a Dios. Pero dice la Escritura que él se postraba 3 veces al día, era en acción de gracias. Le daba gracias a Dios por su vida, por lo que el Señor le permitía hacer, aún por el lugar donde estaba. Un lugar al cual había sido llevado en cautiverio, pero que mi Dios allí en cautiverio le había permitido ver su poder, su compañía y su presencia. Y cuando oímos acerca del desenlace de que Daniel sale libre del foso de los leones, que ni aun un rasguño sufre, reconocemos la omnipotencia de Dios. Reconocemos cómo Dios es todopoderoso, y eso es amén. Pero no debemos olvidar lo que el rey había visto en Daniel. Había visto la firme devoción de Daniel ante Dios. Había visto que Daniel le servía a Dios continuamente. Y también lo que expresa Daniel, que ante Dios Daniel fue hallado inocente. Así que debemos procurar una vida íntegra delante de Dios. Debemos procurar servir continuamente a Dios. Que nuestra vida sea una vida de devoción plena al Dios Todopoderoso. Porque queramos o no, continuamente nos vamos a ver enfrentados a pruebas similares a la de Daniel. Tenemos al Dios Todopoderoso, es cierto, pero también necesitamos reflejar una vida digna del Evangelio, para que cuando nos corresponda a nosotros pasar por esas pruebas, estar plenamente seguros de que Dios nos sacará libres y nos dejará manifestar delante de los demás que somos siervos genuinos, que somos servidores continuos, que tenemos una vida devocional para con Dios, que nuestro Dios es lo primero en nuestra vida y que nuestra vida se mantiene conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Dios está dispuesto a librarnos de todas las pruebas, pero necesitamos nosotros disponernos también a vivir para Dios, a hacer conforme su voluntad, para que podamos ser hallados delante de Él inocentes. Y cuando el enemigo nos juzgue, cuando el enemigo quiera levantarse contra nosotros como un río impetuoso, el Espíritu Santo levantará bandera y nos librará de todo peligro y de todo mal. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.